Hola, hola, soy Rubén. Hoy le traigo como parte del estudio de la electricidad y el magnetismo el acoplamiento de condensadores en serie y en paralelo. También veremos hoy el cálculo de la capacitancia total y la carga total para este tipo de circuitos. Primero vamos a explicarle en qué consiste el acoplamiento de los capacitores en serie. Aquí tenemos un circuito bastante sencillo en el cual se ejemplifica el acoplamiento en serie. Tenemos una fuente que proporciona al circuito una diferencia de potencial de 12 volts. Y tenemos tres capacitores que han sido conectados en serie. Entiéndase en serie que toda la electricidad pasa por un componente antes de pasar al otro. Este tipo de circuito tiene la particularidad que de fallar uno de los elementos, el circuito quedaría inutilizado a continuación porque evita el paso de la corriente eléctrica. No obstante, eso es un tipo de acoplamiento muy usado, comúnmente usado en la técnica hoy en día. La ecuación para calcular la capacitancia total de un circuito en serie sería esta, que no es más que la capacitancia total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de la capacitancia de cada uno de los condensadores que forman el circuito. Así, desde 1, 2, 3 hasta cualquier número de capacitores que sea conectado en serie. Ahora vamos a ver los circuitos con acoplamiento de capacitores en paralelo. También traemos un circuito bien simple con una diferencia de potencial y tres capacitores conectados en paralelo. Observen la conexión que es diferente, totalmente diferente a la de los capacitores en serie. O sea, aquí la corriente eléctrica no necesariamente tiene que pasar por un determinado componente para llegar a otro, por lo que la rotura o la falla de uno de los componentes permite que el circuito continúe trabajando con el resto. El cálculo de la capacitancia en este caso es bien simple y es igual a la suma de la capacitancia de cada uno de los condensadores. Suma numérica simplemente. Entonces vamos a recordar la ecuación para el cálculo de la capacitancia. Recuerden que la capacitancia es la capacidad que tiene un elemento de almacenar energía, de almacenar carga. Y se calcula de la siguiente forma. O sea, la capacitancia va a ser igual a la carga entre el voltaje. La capacitancia va a ser directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al voltaje. Aquí les entregamos también las unidades de medida en el Sistema Internacional de Unidades en que se dan las tres magnitudes físicas de esta ecuación. Y también desglosamos el caso de la diferencia de potencial, que no es más que la división de unidades de trabajo entre unidades de carga, o sea, de joules sobre coulomb. Y en el caso de la capacitancia que se expresa en el Sistema Internacional en faradios, no es más que una unidad de carga coulomb entre una unidad de diferencia de potencial volt. Entonces ya estamos listos para resolver un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio sencillo en el cual conectamos tres capacitores de 12, 6 y 2 microfaradios en paralelo a una fuente de 12 voltios. El ejercicio nos pide que calculemos la carga total del circuito. Aquí tenemos el circuito, la diferencia de potencial de 12 voltios y cada uno de los capacitores conectados en paralelo, como nos dice el ejercicio. Nuestros datos aquí expresados y ya podemos realizar los cálculos. Recuerden que habíamos dicho que la capacitancia total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las capacitancias de cada uno de los
capacitores o condensadores, entonces tenemos que para este ejercicio la capacitancia total va a ser de 20 microfarads. Entonces vamos a la ecuación y la capacitancia total va a ser igual a la carga total en 3 voltajes. Este voltaje que está dividiéndolo pasamos a multiplicando y nos queda que la carga total va a ser igual a la multiplicación entre la capacitancia y el voltaje. La capacitancia ya calculada, 20 microfaradios, la multiplicamos por la diferencia de potencial o voltaje, 12 volt, y nos quedaría que la carga total va a ser igual a 240 por 10 a la menos 6 coulones, o lo que es lo mismo, 240 microcoulombs. Pero ¿cómo llegamos a estos coulones? Bueno, aquí tenemos el análisis dimensional, estamos en la ecuación, estamos multiplicando unidades de capacitancia por unidades de diferencia de potencial, o sea, faradios multiplicados por volt. Y desglosamos que el faradio es igual a una unidad de carga entre una unidad de diferencia de potencial, o sea, a coulones entre volt. Nos quedaría de esta forma. Simplificamos los volt y nos queda en coulones. Este es el análisis dimensional típico para este tipo de ejercicio. Vamos entonces a un segundo ejercicio en el cual tenemos los mismos capacitores, pero que ahora son conectados en serie. Aquí tenemos el circuito, aquí tenemos definidos nuestros datos y tenemos que calcular la carga, para lo que vamos a calcular antes la capacitancia total. Habíamos dicho que la capacitancia total iba a ser igual al inverso de la suma de los inversos de la capacitancia de cada uno de los condensadores que actúan en el circuito. Quedaría expresada la ecuación de esta forma, y sustituyendo en los datos que nos proporciona nuestro ejercicio, quedaría así. Aquí podemos factorizar 10 a la menos 6 faradios, como es común en cada una de las fracciones, y lo que tendríamos que realizar es una simple suma de fracciones, para lo cual determinaríamos el mínimo común denominador 12 y efectuaríamos. Y nos quedaría 3 cuartos. La suma de estas tres fracciones nos quedaría 3 cuartos. La expresamos 1 sobre 3 cuartos que multiplica a 10 a la menos 6 faradios. Aplicamos el inverso. Como se encuentra en el denominador del denominador, lo pasamos al numerador. Y nos quedaría de la siguiente forma. 4 por 10 a la menos 6 faradios entre 3. Calculamos y nos da que la capacitancia total en este circuito en el cual los capacitores fueron conectados en serie nos daría igual a 1.3 por 10 a la menos 6 faradios. Planteamos nuevamente la ecuación, la capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial, el voltaje que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y nos queda que la carga total va a ser igual al producto de la capacitancia por la diferencia de potencia. Sustituimos la capacitancia calculada y el voltaje que nos da el ejercicio como datos y nos queda que la carga total de este circuito es igual a 16 por 10 a la menos 6 coulones, o lo que es lo mismo 16 microcoulombs. El análisis dimensional no creo que sea necesario, ya lo habíamos realizado en el anterior ejercicio y importante observar que la carga para capacitores de los mismos valores de capacitancia conectados en serie, la carga total en el circuito es considerablemente menor que cuando ellos son conectados en paralelo. Hasta aquí el ejercicio. Espero les haya servido, que les haya gustado. Muchísimas gracias.